Tu ginedo svava armangehi gente vena vas vena nel mirosi tu ginedo svava armangehi gente vena vas vena nel mirosi. Yo creo que los buenos cuentos acabas de leerlo, acabas de escucharlo y parece que algo te hace clic, como cuando se cierra un mecanismo. Sí, o al revés, o como cuando se abre algo, porque te surge una idea nueva o te han creado imágenes. Isaac Dinesen dice que crean silencio al acabar. Pues esta canción me la enseñó una amiga que se la enseñó una viejica que estaba en un campo de refugiados cuando la guerra de Yugoslavia y le dijo que quería decir: tú no sabes cómo suena mi corazón, tú no lo sabes, la gente habla demasiado y deberíamos escuchar en el silencio. Yo a veces juego a que no me aplaudan, hago varios cuentos y luego vengo una canción y la gente se queda, o igual hago un cuento que tiene un final un poco abierto y la gente se queda que no sabe si aplaudir o no, y a mí ese momento me gusta. No lo sé porque he salido cuentera, me gusta mucho contar cuentos, muchísimo. Y me gusta el tipo de relación que se establece con la gente, también. Creo que es mi manera de estar en el mundo. Lo que pasa es que también está bien, por ejemplo, en la calle, valorar tu trabajo por los aplausos que recibes. Y entonces estaría bien también que la gente los usara de verdad. O sea, no me ha gustado, no te aplaudo. Y yo sé que ese cuento no funciona, por ejemplo. Estuve buscando un nombre artístico y verbena me pareció muy divertido. Se utilizaba en los filtros de amor, la verbena. Y luego tiene un olor muy identificativo. Yo quería que acompañara otras sensaciones el nombre también. Yo creo que son dos lenguajes distintos, la lectura y la narración. Y no tienes por qué leer para escuchar cuentos. Para nada, creo que para nada. Hay niños o hay adultos que me adivinan los finales de algunas historias porque tienen la estructura del cuento en la cabeza. Por ejemplo, con los cuentos tradicionales pasa mucho. Y entonces inconscientemente ya tienen la estructura en la cabeza y adivinan cómo va a acabar. Y esos, sabes que tienen ya el código, pero también puede ser porque han escuchado mucho. No creo que te aporte más datos. Te puede aportar datos culturales. Sí, un peine, un mortero y una escoba para ir borrando las huellas y nos vamos. ¿Nos vamos a? A Italia, ¿no? A donde quieras. ¿Pero por qué a Italia? Me gusta. Ahora también iría a otros sitios, pero siempre me ha gustado mucho Italia. Estuve allí viviendo por eso. Es que es distinto mis autores de cuando leo que los autores de cuando cuento. Por ejemplo, ahora estoy encantada con Roberto Bolaño, pero porque me parece difícil y estupendo para contar a la vez. Parece que cuando lo lees es muy visual y también que es muy literario, es difícil manejarlo, ¿no? Para mí, a la hora de prepararlo para contarlo. Y a la vez da mucha satisfacción cuando lo cuentas. Yo creo que leer cuentos y escuchar cuentos es un placer. ¿En qué ciudad vivió? ¿Por qué? En Padua. Y es una ciudad llena de soportales, con una luz bastante nostálgica, en invierno fría, y que pasan pocas cosas. A mí me vino bien, leía mucho, aprendí a pasear sin rumbo. Lo que pasa es que es verdad que si se crea un hábito, o sea, si tú te esfuerzas los primeros días venga, no tengo el hábito de leerle un cuento a un crío, pero voy a intentarlo, luego se descubre el placer y ya tiras para adelante, ¿no? Yo creo que lo bonito de contar un cuento o de que un adulto te cuente un cuento a ti como niña es ese momento gratuito. Y encima que estén en el mismo plano, porque siempre estamos adulto-niño, adulta-niña, ¿no? Y que estén porque cuando estás en un cuento estamos todos en el mismo viaje, no está esa distancia, ¿no? Igual el adulto aparece cuando te explica una palabra o cuando te tranquiliza para que no te asustes con el monstruo, pero están en el mismo viaje esas personas. Y ese momento gratuito no cabe de obligaciones. No. Aprendí literatura de las tradiciones populares, o sea, métodos de investigación y además italiano. No, pero no me resultó difícil aprenderlo.
Es un idioma tan musical que da ganas. Yo quiero creer y creo que no, que las narraciones orales sobrevivirán al vídeo y a los videojuegos y a la televisión y a todo lo que nos inventemos para divertirnos. Yo creo que son una forma de diversión más y que estamos contando y contándonos todo el tiempo y esa necesidad humana no va a desaparecer. Igual lo que cambia es la prisa, ¿no? Lo que decían, y las narraciones tendrán que ser más rápidas o tendremos que forzarnos más para encontrar un tiempo para la narración, pero son necesarias. Estamos todo el rato contando lo que nos ha pasado en la calle, la película que hemos visto, la historia de amor, ¿no? Que se nos ha terminado, que está empezando. Estamos siempre esa necesidad, si no, ¿cómo entendemos la vida? Yo creo, ¿no? Es una manera de entenderla, para mí. C'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva «Raccontami una storia» e la storia incominciò. C'era una volta un re seduto sul sofà. No se puede cambiar a Caperucita el color de la capa. ¿Por qué le vas a cambiar el color de la capa? Es roja. Caperucita roja. Rodari ya lo cambió, Caperucita azul. No. No, Rodari lo cambió como un juego, pero Caperucita tiene la capa roja. Si quieres otra, inventas otro personaje y le pones otra capa. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la has de quitar, que con la capa no puedo y sin la capa no puedo bailar. Bueno, yo cambio cosas de las historias cuando las voy a contar. Si tengo que cambiar demasiado, cojo otra historia. ¿Para qué? Yo creo que en la base tengo que estar de acuerdo con esa historia y tiene que servirme para ser narrada. Tengo que poder jugar con ella, pero el núcleo tiene que ser ese. Si no, yo creo que si la cambias demasiado ya es, no sé, traicionarla. Los pedagogos que cambian los cuentos tradicionales para que no sean tan peligrosos para los niños, para las niñas, o para que sean políticamente correctas, a mí me parece un ejercicio gratuito. Si se divierten haciéndolo, estupendo, pero no es necesario. Los cuentos han sobrevivido así por algo. Y yo creo que tienen una fuerza muy bonita. Y a nivel de sentimientos son muy reales. La tía Miseria es la mujer más sabia que conozco. Es un cuento tradicional que hay una versión aragonesa, una española, y yo antes contaba una versión chilena, que es el Miserio, un obrero con poca fortuna. ¿Qué otra cosa podía ser con ese nombre? Y la tía Miseria consigue engañar a la muerte. Y siempre, en todo el cuento, toda la vida que te cuenta la historia, está contenta de vivir. A mí eso es lo que más me gusta de la tía Miseria. Y todos los años que le regala la muerte, ella, porque la engaña y no te cuento más, investiga, todos esos años ella está contenta con lo que tiene. ¿Por qué no se va a comer el lobo a la Caperucita roja? ¿Por qué no? No te gusta, no lo cuentes. No estás de acuerdo con ese cuento, no lo cuentes. Yo no lo cuento. Cuento otros. Pero cuento. Ahora estoy contando un cuento ruso donde la madrastra y las hermanastras al final se mueren. Me parece bien, si no, no lo contaría. Me parece justo dentro de la estructura del cuento. Que yo opte por la violencia en la vida diaria, no, pero dentro de la estructura del cuento es justo. Cierra el cuento de una manera perfecta. Yo cuento historias, cuento mentiras, trabalenguas, adivinanzas. Yo no cuento mentiras con la intención de engañar, sino de entretener. Esa sería la diferencia, pero sí, yo creo que un cuento es una mentira bien armada. Los irlandeses dicen que no sacrifiques una buena historia por la verdad. La verdad es necesaria para vivir. La mentira es necesaria para divertirte en la vida, yo creo. Vamos, y tienen la fórmula de inicio y la de final. Queda muy claro que son universos autónomos. Y un crío tiene un problema si piensa que se va a encontrar dragones por la calle, pero, o sea, para eso se les cuenta cuentos, se les acompaña contando cuentos. Y hay una parte cruel dentro de nosotras mismas que se ve identificado en esos cuentos y tranquiliza. Un ogro que come niños es nuestra parte cruel. Si le quitas el ogro a los cuentos, pues, ¿qué hace el niño o la niña con esa parte cruel que sabe que tiene dentro y no sabe cómo ponerle palabras, ¿no? Por ejemplo. La parte cruel, la parte aventurera, la parte gamberra, toda. En realidad nos movemos en un código de sentimientos muy limitado, ¿no? En la vida diaria, como de palabras. Los cuentos te lo amplían. Yo creo que es excesivamente teórico como aprendizaje.
Por eso yo ya empecé a contar cuentos cuando estaba en la universidad. Necesitaba algo más práctico. Ya empecé a hacer teatro de calle y necesitaba sacar las historias de los libros yo. Prefiero cuentos divertidos y a la vez todo cuento, quieras o no, es instructivo. Porque todo cuento tiene una manera de ver el mundo. Entonces, ahí ya te está transmitiendo un punto de vista, una manera de ver el mundo. No me gustan los cuentos abiertamente instructivos. No cuento para enseñar nada. ¿Ahora? Pues... yo creo que ahora mismo está contenta, como estamos hablando de cuentos. Pero sí que cuento historias que tienen que ver con mi manera de ver la vida. Si no, no podría. Y divertido, sí. Pero yo no me divierto solo riéndome. Puedo divertirme con el miedo, con el suspense. ¿No? Hay muchas maneras. ¡Ay, me ha dado yuyu! ¡Ay, mi abuelita! Las princesas en las torres. A mí me gusta la imagen de las princesas en las torres. Me gustaría que hubiera príncipes en las torres también. ¿No? Estamos ahí preocupadas porque las mujeres también maten dragones y no nos preocupamos porque los príncipes... Yo creo que hay una parte de nosotras y de nosotros que está ahí encerrada esperando que alguien nos salve. Y esa es la imagen de la princesa, que espera que alguien venga a salvarla y que no encuentra la manera de salir. A mí me pasa a veces que me pongo a pensar y entro en un bucle y tengo que hablar con alguien para que me diga, no, aquí está la puerta. Yo digo, ay, pero una buena torre, una buena princesa, un buen príncipe, con su pelo largo. Mi palabrota favorita. Pues yo, la diferencia que primero me salta a la cabeza de cuando yo era niña a los niños que veo ahora es que yo jugaba muchísimo en la calle. Había temporadas a finales de curso y en verano que me lanzaba a mi madre el bocata por la ventana y cenaba en la calle y seguía jugando. Y las chavales ahora pueden jugar menos en la calle, juegan menos en la calle. Agua oxigenada. La dijo una prima cuando yo era pequeña. Y luego yo creo que cuando éramos pequeñas también teníamos un universo muy infantil, muy particular, que los adultos respetaban más y ahora tienen el juego y el tiempo más controlado, creo. Yo no digo palabrotas. En Bolaño dice... Ay, ahora no me voy a acordar, pero me lo estudié, ¿eh? Dijo un taco, que era toda una frase que dije, me lo voy a estudiar. Y ahora no me acuerdo. Es difícil tomárselo con humor. Yo normalmente me lo tomo con humor y encuentro una salida... Y ha habido veces que lo he tomado mal. Dentro de una biblioteca, en primera fila, contestando al teléfono, no solo apagándolo, sino contestando, por ejemplo. O levantarse desde primera fila para contestar e irse yendo de la biblioteca siempre, pero mientras se va todo el mundo escucha la conversación. En esos dos casos exploté directamente. Es que no es maldito, es jodido, pinche mamón de tu propia verga. Es un problema también del discurso que le transmitimos a los chavales. Si yo como maestra llevo un grupo de niños o de niñas a alguien que está contando historias y estoy mirando el móvil o hablando con la compañera, el mensaje que transmites es, esto es una mierda, tú aguántalo porque lo tienes que aguantar, pero yo me tomo mis tiempos, ¿no? María Chucena su choza techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo, María Chucena, ¿te echas tu choza o te echas la ajena? Y María Chucena, que era más chula que un 8, le dijo, ni te echo mi choza ni te echo la ajena, que te echo la choza de María Chucena. Yo todo lo inmaduro que tenga un adulto a la hora de escuchar un cuento, bienvenido sea. Para mí, como cuentera, cuando veo a una persona adulta con una cara de asombro muy infantil, me encanta, es como un regalo. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con la capacidad de asombro. Y eso lo asociamos mucho a la infancia porque los adultos nos volvemos más resabiados y pensamos que ya no... Pero cuando un cuento te consigue enganchar ahí, es estupendo. Yo utilizo siempre la misma, que es cuento, rábano tuerto, que entró por la viña y se fue por el huerto. Que a veces pregunta dónde estaba el huerto y la gente no lo sabe. Pero me gusta mucho lo de los zapatos de manteca. Que al narrador, cuando acabó de contar, le regalaron unos zapatos de manteca y anduvo todo lo que pudo hasta que los zapatos de manteca se derritieron.